La estación comercial flotaba como una ciudad silenciosa entre las estrellas. Sus grandes anillos metálicos brillaban bajo la luz de un sol cercano, y naves de muchos mundos llegaban y salían a cada hora. Dentro de la estación, largos pasillos transportaban seres de diversas formas y tamaños. Voces de diferentes tonos se mezclaban, mientras brillantes estandartes marcaban el camino hacia el gran salón donde se celebraban las reuniones entre especies. Arín, un joven asistente humano, caminó rápidamente hacia la cámara del consejo. Sus manos sostenían una pequeña tablilla donde estaban escritas todas las instrucciones. Su deber era sencillo, pero pesado. Estaba allí para guiar a los enviados visitantes, ofrecer traducción cuando fuera necesario y asegurarse de que los humanos dieran una imagen respetuosa ante otras especies. Era la primera vez que le confiaban semejante función, y su corazón latía con fuerza, entre orgullo y miedo. Al entrar en la gran cámara, sus ojos se abrieron de par en par. El techo se alzaba como una cúpula de cristal que mostraba las estrellas. Filas de asientos formaban círculos, y en el centro se alzaban altas figuras de muchos mundos. Algunos tenían la piel escamosa, otros alas plegadas a la espalda, y otros se movían con lenta gracia, como si el agua fluyera por su interior en lugar de sangre. Todos vestían túnicas de su pueblo, cuyos colores y símbolos brillaban bajo la suave luz. La mirada de Arín se detuvo al verla. Entre los enviados se encontraba una figura alta llamada Lura. Pertenecía al pueblo cristalino, una raza rara vez vista por los humanos. Su piel brillaba como si estuviera hecha de piedra viva con una tenue luz bajo su superficie. Sus ojos eran claros como el agua cristalina, reflejando cada detalle a su alrededor. Incluso los demás enviados parecían cederle espacio, como si su sola presencia infundiera respeto. Arín tragó saliva con dificultad y recordó las reglas. Nunca hables sin propósito. Nunca hagas comentarios personales. Siempre muestra respeto y calma. Repitió las líneas mentalmente mientras se acercaba. Lura lo miró, y por un instante, sintió como si pudiera ver a través de él por completo. Bienvenido, honorable enviado, dijo Aarón, manteniendo la voz firme. Levantó ligeramente su tableta, listo para registrar sus necesidades. Lura ladeó la cabeza en silencio, observándolo. Su gente era conocida por hablar despacio, midiendo cada palabra. Los demás enviados también esperaban, observando la inusual interacción entre humanos y cristalinos. Aarón se removió incómodo. La luz en su piel se movía con su movimiento y por un instante se olvidó de sí mismo. El brillo era diferente a todo lo que había visto jamás. Sin pensar, las palabras escaparon de su boca. Tu piel, dijo en voz baja, brilla como la luz de las estrellas. El sonido de su propia voz lo sobresaltó. Se dio cuenta de lo que había dicho y se quedó paralizado. El corazón le golpeó el pecho como un martillo. Todas las reglas del manual advertían contra los comentarios personales. Comentar la apariencia de un enviado se consideraba de mala educación en la mayoría de las culturas. El silencio en la sala se hizo denso. Incluso el lejano zumbido de las máquinas pareció desvanecerse. Aarón deseó poder retractarse. Se imaginó siendo destituido, avergonzado ante el consejo y recordado como el humano que no pudo contener la lengua. Inclinó la cabeza rápidamente, con las mejillas ardiendo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una suave risa llenó la cámara. Era clara y musical, diferente a cualquier sonido que hubiera oído. Lura sonreía. Sus ojos brillaban con más intensidad, y la luz bajo su piel latía suavemente. «Ves lo que otros no ven», dijo con voz serena. Sus palabras resonaron por el pasillo con una fuerza que no necesitaba gritos. «Entre mi gente, el brillo no es un adorno. Es la vida misma. Solo aquellos con un corazón agudo y una visión verdadera lo reconocen. Has dicho la verdad, no insultos». Murmullos recorrieron la cámara. Los enviados se acercaron, susurrando en sus propias lenguas.
Ningún forastero había hablado jamás del brillo cristalino con tanto significado. Muchos miraron a Aarón con sorpresa, algunos con duda y unos pocos con renovado respeto. Arín levantó la cabeza lentamente, sin estar seguro de haberla oído bien. No vio ira en su rostro, solo una serena calidez. El peso que le oprimía el pecho se alivió ligeramente, reemplazado por confusión. Había cometido un error, pero de alguna manera no lo percibió como tal. Lura se acercó, su alta figura proyectando una suave luz sobre su rostro. No temas a tus palabras, dijo. Tienen más poder del que crees. Aarón asintió rápidamente, sin atreverse a hablar de nuevo. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Cómo podía importarle tanto un simple desliz? ¿Por qué lo miraba como si hubiera abierto una puerta cerrada hacía tiempo? El líder del consejo abrió la sesión, y las voces volvieron a alzarse mientras se discutían asuntos de comercio y alianza. Sin embargo, Aarón sentía el peso de la mirada de Lura más que los debates. Sabía que, a partir de ese día, algo había cambiado. Un comentario descuidado lo había vinculado a un enviado de cristal, y aún no entendía hasta dónde llegaría ese vínculo. Mientras la cámara resonaba con argumentos y promesas, Aarón permaneció en silencio a un lado. Su mente volvía una y otra vez. A la L. El murmullo que había llenado la sala, las palabras que ella había pronunciado y la luz que brillaba bajo su piel. Él solo había hablado sin pensar, pero su respuesta fue increíble. Tras el largo debate del consejo, los enviados abandonaron la cámara en grupos silenciosos. Algunos intercambiaron palabras ásperas sobre acuerdos comerciales, mientras que otros susurraban sobre lo que acababa de ocurrir entre la humana y la enviada cristalina. La sala se vació lentamente hasta que solo quedaron unos pocos asistentes. Aarón permaneció cerca de la puerta lateral, sosteniendo su tableta contra el pecho. Mantuvo la mirada baja, esperando pasar desapercibido. Lo único que deseaba era volver a sus pequeñas habitaciones y esconderse bajo la fina manta de su litera. Aún no podía creer lo que había dicho, ni el silencio que siguió. Sentía las piernas pesadas al considerar cuántos informes podrían haberse escrito ya sobre su error. Pero entonces sintió una sombra moverse sobre él. Levantó la cabeza y vio a Lura de pie cerca. Su presencia era impactante en la silenciosa sala. El brillo bajo su piel latía como el lento ritmo de una estrella. Al principio no habló. En cambio, lo observó con ojos serenos que reflejaban la tenue luz de la cámara. Temías mi ira, dijo finalmente. Su voz era suave, pero se oía con claridad. A Aarón se le hizo un nudo en la garganta. Asintió una vez, incapaz de articular las palabras. Pensaste que tus palabras fueron descuidadas, continuó Lura. Pero no lo eran. Pocos notan el brillo bajo nuestra piel. Para nosotros, es más que belleza. Es un signo de fuerza. Muestra que nuestra energía interior arde con fuerza. Hablaste de ello sin saberlo. Eso no es un insulto. Es un reconocimiento. Arín parpadeó sorprendido. Quería creerle, pero la duda lo acosaba. Había pasado años entrenándose en el respeto y el silencio. Sin embargo, un desliz había atraído más atención que todo su esmerado servicio. Solo lo decía en serio, me llamó la atención, dijo, con una voz casi susurrante. La mirada de Lura se suavizó. Por eso importa. Lo viste sin buscarle sentido, pero la verdad se manifestó en tus palabras. Mi pueblo honra a quienes ven con claridad. Recordaré esto. Se giró ligeramente. Su túnica brilló al ser iluminada por las luces de la cámara. Por un momento, Aarón pensó que se marcharía, pero en lugar de eso, le hizo un gesto para que la siguiera. Inseguro, caminó detrás de ella mientras se dirigía a la sala exterior. El pasillo más allá de la cámara del consejo estaba más silencioso. Amplios ventanales mostraban las estrellas infinitas y los barcos flotaban en la oscuridad como pequeñas luces en el mar. Laura se detuvo cerca de una de las ventanas, con las manos apoyadas en la barandilla. Háblame de la tierra,
dijo de repente. Oigo mucho, pero quisiera saber qué ves. Aarón se quedó paralizado. No esperaba una pregunta así. La mayoría de los enviados solo preguntaban por recursos, comercio o alianzas. Les importaban poco los sentimientos humanos. Sin embargo, la mirada de Lura se posó en él con genuina curiosidad. Es pequeño comparado con los mundos que veo aquí, comenzó Aarón con cautela. Pero está lleno de vida. Tenemos montañas que rozan las nubes. Océanos que se extienden más allá de la vista. Y bosques donde la luz cae en colores que no se encuentran en ningún otro lugar. Luchamos a menudo, pero también construimos. Caemos, pero nos levantamos de nuevo. Eso es lo que veo en la tierra. Lura escuchó en silencio. El brillo de su piel se iluminó ligeramente como si reflejara sus pensamientos. Hablas como alguien que valora las cosas pequeñas, dijo ella. Esto es raro entre los enviados. Muchos solo buscan riqueza o poder, pero tú ves el brillo del agua y el cielo. Esos ojos no son comunes. Sus palabras inquietaron a Aarón, pero también lo enorgullecieron extrañamente. Era solo un asistente, un joven humano al que le habían encomendado una tarea menor. Aún así, habló como si su opinión tuviera peso. ¿Por qué te importa lo que veo?, preguntó sin poder contenerse. Laura miró las estrellas con expresión indescifrable. Porque no soy solo una delegada, dijo lentamente. Soy un buscador. Mi gente me envía a ver más allá de los números y el comercio. Buscamos el espíritu de aquellos a quienes podemos unirnos. No solo medimos la fuerza de las flotas, sino también la fuerza del corazón. En ti, veo algo que muchos pasan por alto. Por eso tus palabras importaron. A Aarón se le encogió el pecho. Pensó que su error lo avergonzaría. Pero ahora se daba cuenta de que había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. Su visión, simple y honesta, había transmitido significado a través de los mundos. Mientras estaban cerca de la ventana, pasó un grupo de otros enviados. Algunos lo miraron con curiosidad, otros fruncieron el ceño con evidente duda. Aarón podía sentir su juicio. Para ellos, él era solo un asistente humano, indigno de atención especial. Se removió inquieto bajo su mirada, pero Laura no se movió. Se mantuvo erguida y tranquila, con un brillo firme, como si declarara con su presencia que valoraba sus palabras. Cuando los demás se fueron, se volvió hacia él. No te escondas de lo que ves, dijo. Tus ojos pueden guiar más de lo que crees. Arín bajó la mirada hacia la tableta que tenía en las manos. Sus deberes siempre le habían parecido pequeños, solo notas y recordatorios. Pero ahora se preguntaba si algo más grande se estaba desarrollando. Regresó a Lura, aún inseguro del camino que le aguardaba, pero seguro de que su vida acababa de cambiar. Los días posteriores a la reunión del consejo fueron diferentes para Aarón. Sus deberes eran los mismos: guiar a los enviados por los largos pasillos, ofrecer traducción donde las máquinas fallaban y preparar horarios para los delegados humanos. Sin embargo, había un nuevo peso en sus pasos, no de miedo, sino de silenciosa expectación. Desde que Lura le había hablado junto al gran ventanal, sentía su presencia en cada rincón de la estación. Al principio, pensó que era su imaginación. Ella era una enviada de alto rango, mientras que él solo era un asistente. Seguramente, tenía pocas razones para volver a buscarlo. Pero al segundo día después de su reunión, se acercó a él mientras organizaba datos para un grupo de comerciantes. Esperó a que terminara su tarea y luego le hizo preguntas sencillas. ¿Qué comen los humanos cuando están en casa?, preguntó. Aarón se sorprendió por su interés. Ningún enviado se había preocupado jamás por tales detalles. Él explicó cómo los humanos disfrutaban del pan recién hecho en hornos, las frutas recogidas en cestas y las comidas compartidas en las mesas. Lura escuchó atentamente. Su piel brillante latía suavemente con cada descripción. Al tercer día, lo encontró en el vestíbulo de la biblioteca. Estaba estudiando las rutas comerciales,
memorizando caminos entre las estrellas. Laura caminó a su lado, en silencio por un momento antes de hablar. ¿Por qué los humanos estudian los caminos por sí mismos cuando las máquinas pueden recordarlos por ellos?, preguntó. Aarón pensó detenidamente antes de responder. Porque cuando los aprendemos nosotros mismos, los llevamos dentro. Una máquina puede romperse o ser robada. Un humano aún puede guiar a otros si el conocimiento está en la mente. Nos hace sentir preparados. La mirada de Lura se posó en él con silencioso respeto. Guardas lo que importa dentro de ti. Eso es sabiduría. Sus palabras permanecieron en la mente de Arín mucho después de su partida. Para el cuarto día, otros en la estación comenzaron a notarlo. Se corrió el rumor entre los asistentes de que el enviado cristalino hablaba a menudo con el humano. Algunos lo consideraban extraño, otros peligroso, pero la mayoría simplemente se preguntaba por qué. Aarón intentaba ignorar sus miradas. Sin embargo, cada vez que Lura aparecía, su pecho se llenaba de nervios y orgullo. Una noche, después de que la mayoría de los enviados se hubieran retirado a sus aposentos, Aarón caminó por el anillo exterior de la estación. Los grandes ventanales mostraban las estrellas como polvo plateado esparcido sobre terciopelo negro. A menudo venía allí para despejar la mente. Esta vez no estaba solo. Laura estaba de pie junto a la ventana, su alta figura perfilada por el resplandor de soles lejanos. «Vienes aquí para pensar», dijo al verlo. Arín asintió. «Me ayuda a respirar cuando los pasillos se sienten demasiado pesados». Volvió la mirada hacia las estrellas. «Mi gente hace lo mismo. Viajamos a los campos silenciosos del espacio cuando los pensamientos nos agobian. En silencio, encontramos la verdad». Aarón se acercó, sin saber si podía compartir un momento tan privado, pero ella no se apartó. Durante un rato, ambos permanecieron en silencio, observando las naves moverse como pequeñas chispas en la distancia. «Tu especie aún es joven entre las estrellas», dijo Lura al fin. «Sin embargo, miras el universo con los ojos abiertos. No temes ver belleza donde otros solo ven piedra. Por eso busco tus palabras. Son sencillas, pero tienen peso». El corazón de Arín se aceleró. Estaba acostumbrado a pasar desapercibido. Una pequeña parte del trabajo de la estación. Ahora, un enviado de cristal estaba a su lado, hablando como si su opinión importara más que informes completos. Buscó las palabras, pero solo logró formular una pregunta en voz baja. «¿Confías tanto en los humanos?». La mirada de Lura se volvió hacia él, sus ojos brillando con serena certeza. «Confío en lo que veo, y lo que veo en ti no es debilidad. Es claridad. Esa es la fuerza de tu gente. Puede que no siempre lo sepas, pero te guía». Sus palabras lo impactaron profundamente. Por primera vez, sintió que el pequeño lugar de la humanidad entre las estrellas no era una carga, sino un regalo. El vínculo entre ellos se fortaleció en los días siguientes. Ella le preguntó sobre historias humanas, y él le contó historias de exploradores que cruzaron océanos y de granjeros que plantaron semillas en tierra seca hasta que los campos verdes volvieron. Ella le preguntó sobre música humana, y él tarareó las suaves melodías de antiguas canciones. Aunque sencillas, cada respuesta parecía interesarle enormemente, pero con cada encuentro, Arín también notó que la mirada de los demás se hacía más aguda. Algunos enviados lo evitaban, mientras que otros murmuraban al pasar. Incluso sus propios supervisores humanos le advirtieron amablemente que tuviera cuidado. Temían que su cercanía con Lura pudiera traer problemas, pues la política era frágil y no todos veían con buenos ojos la confianza entre las especies. Arín intentó retroceder. Sin embargo, cada vez que lo hacía, Lura volvía a buscarlo. Parecía no ver barreras, como si sus conversaciones fueran tan naturales como respirar. Su tranquila confianza le dio el coraje para seguir hablando con libertad. Una noche, al despedirse cerca del ala del consejo, Laura hizo una pausa antes de irse. Su brillo se atenuó. «Aarón», dijo,
pronunciando su nombre con una intensidad inusual. Puede que aún no lo entiendas, pero nuestros caminos ya están unidos. Las palabras que dijiste sobre mi resplandor lo iniciaron. Lo que sigue moldeará más de lo que imaginas. Aarón se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Ella se fue con su túnica ondeando tras ella, dejándolo solo con preguntas que llenaban su mente como agua corriendo. Regresó a sus aposentos con pasos lentos, con el corazón tembloroso. Aún no entendía lo que Lura quería decir, pero percibía la verdad en su voz. Algo invisible se estaba formando entre ellos. No era casualidad, sino significado. Era un vínculo oculto en palabras sencillas, pero lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de ambos mundos. La estación comercial había vivido en paz durante muchos siglos, pero la paz a menudo ocultaba grietas bajo la superficie. Una mañana, las alarmas resonaron por los pasillos metálicos y mensajes urgentes llenaron las pantallas. Un cargamento de mineral de cristal raro había desaparecido de los muelles de almacenamiento. El mineral era más que riqueza. Era un mineral necesario para alimentar tanto los sistemas centrales de la estación como las naves estelares de los Crystalline. Sin ella, muchos sufrirían. El consejo se reunió apresuradamente. Las voces se alzaron furiosas mientras se lanzaban culpas por encima de la mesa. Algunos acusaron a piratas que rondaban los sectores cercanos. Otros susurraban que especies rivales en la cámara podrían haber tomado el mineral para debilitar alianzas. No se pudo encontrar ninguna prueba, solo miedo y sospecha. Arín se sentó en silencio al borde de la sala, sosteniendo su tableta. Su deber era solo registrar palabras, no pronunciarlas. Sin embargo, sentía el peso de la reunión sobre él. Todos los enviados exigían una respuesta, pero ninguno quería actuar primero. Lura permanecía entre ellos, con su sereno resplandor, mientras otros discutían. Por fin, levantó la mano. Su voz cortó el ruido como agua clara a través de la piedra. Discutir no devolverá el mineral, dijo. Debemos encontrarlo. Debemos actuar con valentía. La sala se sumió en el silencio. El líder del consejo, un ser corpulento con alas plegadas a la espalda, se giró hacia ella. ¿Quién lideraría semejante tarea? No podemos arriesgar nuestras flotas sin pruebas del enemigo. La mirada de Lura recorrió la cámara y se posó en Aren. La luz bajo su piel se iluminó. Digo que el humano dirija, declaró. Las palabras resonaron en la sala como una onda expansiva. Muchos enviados se quedaron boquiabiertos. Murmullos llenaron el aire. Algunos rieron con incredulidad, otros negaron con la cabeza. Unos pocos miraron a Arín con profunda sospecha. El rostro de Arín ardió. Bajó la mirada, seguro de haberla oído mal. El liderar semejante tarea. No era un soldado, ni un comandante, solo un asistente con poco entrenamiento. Sus manos aferraron su tableta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El líder del consejo frunció el ceño. ¿Sugieres que un asistente humano nos guíe en la recuperación del mineral robado? Explícate. La voz de Lura era firme. Los humanos ven lo que otros pasan por alto. Yo lo he presenciado. Cuando Arín habló de mi resplandor, vio una verdad oculta para la mayoría. Al recorrer la estación, observa caminos y patrones que otros ignoran. Si alguien puede rastrear el mineral, es él. La cámara estalló de nuevo. Algunos gritaron en protesta. Otros se burlaron de la idea, pero Laura se mantuvo firme, con su serena presencia inquebrantable. Volvió a hablar, esta vez más suave, pero cada palabra tenía peso. Mi gente honra la claridad. Lo veo en él. Si deseas dudar, no hagas nada y pierde el mineral. Pero si deseas acción, dale una oportunidad. El líder del consejo levantó la mano y el silencio reinó. Miró a Arín, con sus ojos penetrantes, escrutando el rostro del joven humano. ¿Aceptarás esta prueba, humano?, preguntó. Aarón sintió que se le cortaba la respiración.
Todas las miradas en la cámara estaban fijas en él. Quería negarse a explicar que no estaba entrenado, que no era digno, que no estaba preparado, pero la mirada de Lura sostuvo la suya. Su sereno resplandor pareció darle fuerza. Recordó sus palabras cerca de la ventana. No te escondas de lo que ves. Asintió lentamente. Lo intentaré. El líder se reclinó, agitando las alas. Entonces está decidido. El humano y el enviado cristalino buscarán el mineral. Si tienes éxito, traerás honor. Si fracasas, la carga es tuya. La reunión terminó con una gran tensión. Algunos enviados se marcharon furiosos, otros en silencio. Aarón siguió a Laura fuera de la cámara. Su mente estaba llena de dudas. Cuando llegaron al pasillo, finalmente habló. ¿Por qué me elegiste? Su voz temblaba de miedo y confusión. No estoy entrenado para esto. Solo conozco pequeñas tareas. Lura se giró hacia él, con la mirada firme. Porque el coraje no se entrena. Se elige. Ves detalles que otros pasan por alto. Confías en tus ojos. Eso nos guiará más que las armas. Aarón negó con la cabeza, aún inseguro. ¿Y si fallo? Entonces lo habrás intentado con la verdad, respondió ella. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Sus tranquilas palabras se asentaron en su interior como una llama firme. Aún sentía miedo, pero junto a él surgió algo más, determinación. Más tarde esa noche, comenzaron los preparativos. Se les entregó una pequeña nave, equipada con sensores, suministros y una tripulación de especies mixtas. Algunos miembros de la tripulación murmuraron dudas sobre seguir a un humano, pero la orden del líder del consejo no les dejó otra opción. Aarón caminó por la nave, tocando las paredes metálicas para ver que el joven humano no estaba adivinando a lo loco, sino notando patrones que ellos habían ignorado. Su paciencia y su aguda observación les dieron la dirección. Por fin, Aarón volvió a hablar. Sus patrullas dejan un hueco cada 4 ciclos. En ese hueco, un lado del muelle queda desprotegido. Si nos movemos, podremos acercarnos sin ser vistos. Si llegamos a su cámara de almacenamiento, podríamos recuperar el mineral antes de que sepan que estamos aquí. El tripulante escamoso que antes había dudado de él asintió lentamente. Tus ojos son agudos, humanos, quizás más agudos que los de las máquinas. El brillo de Lura se atenuó. Este es el don de la humanidad. Ver lo que otros pasan por alto, forjar planes a partir de pequeñas verdades. Seguiremos su camino. Arín sintió una llama constante crecer en su pecho. Todavía tenía miedo, pero ahora el miedo se mezclaba con un propósito. Ya no se sentía solo como un asistente. Por primera vez, guiaba a otros, y ellos estaban dispuestos a seguirlo. La nave esperó el momento oportuno. Motores en silencio mientras la patrulla pirata pasaba. La tripulación contenía la respiración. Aarón observaba el cronómetro en su tableta, contando los ciclos. Cuando apareció el hueco, dio la señal, ahora. Los motores se encendieron suavemente y la nave se deslizó en la oscuridad, oculta por las sombras de la luna rota. Más adelante, el muelle pirata se alzaba imponente, su superficie fría y silenciosa. El juicio estaba entrando en su etapa más peligrosa, y Aarón sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. El barco se movía silenciosamente entre las sombras de la luna rota. La tripulación permanecía tensa, cada sonido en el puente, más fuerte de lo habitual. Nadie hablaba excepto Aarón, quien daba instrucciones breves. Era el más joven allí, el único humano. Sin embargo, en ese momento, todas las miradas esperaban su señal. Más adelante, el muelle pirata se hacía más claro. Estaba tallado en la piedra como una cicatriz, rugoso, pero lo suficientemente ancho como para ocultar varios barcos. Luces tenues parpadeaban en su superficie, pero la mayor parte estaba oscura. El silencio circundante hacía el lugar más peligroso,
como si las rocas mismas contuvieran la respiración. Arn se inclinó sobre la pantalla, recorriendo con el dedo las rutas de patrulla pirata que había grabado antes. «Esperen aquí», dijo en voz baja. «La patrulla regresará en 3 minutos. Si nos movemos antes, nos cruzaremos en su camino. Debemos entrar después de que se vayan». El piloto asintió, con la mano firme en los controles. La tripulación observaba la cuenta regresiva con ojos nerviosos. Cuando llegó el momento, las naves de patrulla giraron y se alejaron planeando, con sus motores destellando en rojo en la distancia. Una estrecha brecha se abrió en la línea de defensa. Aarón pronunció una sola palabra: «Váyanse». Los motores emitieron una suave pero potente llamarada, y la nave se deslizó entre las sombras del muelle. El enorme muro de piedra los cubría como una cortina oscura. Desde tan cerca, la base pirata parecía aún más grande, con su superficie llena de puertas y túneles ocultos. «¿Dónde está el mineral?», preguntó uno de los tripulantes en un susurro. Aarón estudió el mapa en su tableta. «La cámara más grande debería estar debajo del centro. Ahí es donde guardarían los bienes robados. Si logramos llegar, podemos tomar el mineral y escapar». Lura se alzaba tras él, con un brillo sereno y firme. «¿Y si nos ven?», Aarón respiró hondo. «Entonces no tendremos oportunidad de escapar. Por eso debemos movernos rápido». La nave flotaba cerca de la superficie. Una estrecha abertura apareció delante, medio oculta por piedras rotas. Parecía un respiradero o un túnel de mantenimiento. Allí, Aarón dijo: «Esa es nuestra entrada». El piloto guió la nave hacia la abertura. La nave era demasiado grande para entrar, así que se preparó una embarcación más pequeña. Aarón entró con Laura y otros 2 tripulantes. La pequeña embarcación se desprendió, adentrándose silenciosamente en el túnel. En el interior, las paredes eran ásperas, marcadas con líneas de quemaduras y parches de metal. El túnel descendía hacia la oscuridad. Solo el resplandor del cuerpo de Laura y las pequeñas luces de la nave los guiaban. Pasaron los minutos mientras se adentraban. El aire se volvió denso, llenándose del tenue zumbido de motores y máquinas. Por fin, el túnel se abrió a una amplia cámara. Aarón abrió los ojos de par en par al ver montones de objetos robados apilados contra las paredes. Cajas, cajones y contenedores metálicos. Entre ellos, piedras brillantes que emitían una tenue luz azul. «El mineral», susurró Aarón. La cámara estaba custodiada por solo 2 piratas que permanecían perezosamente cerca de la puerta, ajenos a los intrusos. El corazón de Aarón latía con fuerza. Nunca se había enfrentado a enemigos. Le temblaban las manos, pero se obligó a pensar. «No podemos luchar contra ellos», dijo rápidamente. «Debemos distraerlos», dijo Lura ladeando la cabeza. «¿Qué sugieres?». Arín señaló un conjunto de tuberías metálicas a lo largo de la pared. De una de ellas salía vapor. «Si lo rompemos, reventará y llenará la habitación de humo. Pensarán que es un accidente y se apresurarán a arreglarlo. Entonces podremos llevarnos el mineral». El plan era simple pero arriesgado. Los demás estuvieron de acuerdo, confiando de nuevo en su perspicaz vista. Un miembro de la tripulación apuntó con una pequeña herramienta a la tubería y presionó un botón. Un agudo siseo llenó la recámara, seguido de un fuerte crujido. Salió un vapor blanco que llenó el aire. «Los piratas», gritaron sorprendidos, agitando los brazos mientras la espesa niebla los cegaba. Corrieron hacia la tubería, intentando cerrarla. En medio del caos, Aarón y los demás se abalanzaron. Tomaron todos los contenedores de mineral que pudieron y los subieron a la nave. «Más rápido», instó Aarón. Su voz era baja, pero urgente. «Pronto lo notarán». Levantaron el último contenedor y se apresuraron a regresar al túnel. Tras ellos, las voces de los piratas se hicieron más fuertes, confusas y furiosas.
La pequeña embarcación regresó a toda velocidad al barco principal que transportaba el mineral brillante. La tripulación vitoreó al subir los contenedores a bordo. Por un momento, sintieron alivio, pero entonces sonó la alarma. Luces rojas destellaron en el muelle pirata. Se abrieron puertas a lo largo de los muros y los barcos comenzaron a salir de sus escondites. «Ya lo saben», dijo Arín. Se apretó el pecho, apretándose. «Ya vienen». Los barcos piratas rugieron a la vida, con los motores encendidos. El muelle se estremeció con actividad mientras las naves se lanzaban una a una. Sus armas brillaban al girar hacia la nave que escapaba. «Escudos arriba», gritó el piloto. «Prepárense para el fuego». Las primeras explosiones impactaron, sacudiendo la nave violentamente. Chispas volaron por el puente. La tripulación gritó, aferrándose a sus puestos. Aarón cayó contra la mesa, pero se incorporó. «No podemos luchar contra todos», dijo. «Debemos usar las rocas. Volar a través de la luna rota. No se arriesgarán a correr a alta velocidad dentro del campo». El piloto dudó, pero luego obedeció. La nave se adentró en el laberinto de piedras a la deriva. Los barcos piratas los siguieron, pero las rocas los obligaron a reducir la velocidad. La persecución había comenzado. La mirada de Arín permaneció fija en las estrellas. Su miedo era real, pero también lo era su determinación. El mineral era suyo, pero ahora la supervivencia dependía una vez más de sus ideas. La prueba aún no había terminado. La luna rota flotaba silenciosamente a la luz roja de las estrellas, pero la calma era engañosa. Naves piratas se arremolinaban entre las rocas escarpadas, con los motores rugiendo mientras intentaban alcanzar la nave que huía. La tripulación, liderada por humanos, se aferró a sus puestos, con todos los sentidos concentrados en la supervivencia. Aarón se inclinó sobre los controles, buscando huecos y puntos débiles. Su corazón latía con fuerza, pero sentía claridad donde otros podrían entrar en pánico. Salieron por el estrecho pasaje, gritó, a no más de 1 metro entre las rocas. «No pueden seguir rápido aquí». El piloto dudó, pero el brillo constante de Lura le recordó quién lideraba. Giró la nave, serpenteando por el traicionero camino. La roca rozó los escudos a veces, pero nadie entró en pánico. El asistente humano los guió con precisión, indicando dónde girar, dónde acelerar y dónde detenerse. Tras ellos, naves piratas intentaron seguirlos, pero chocaron contra las rocas escarpadas. Una chispa brillante surgió de una nave al chocar contra una roca flotante. Otra giró fuera de control con el motor rugiendo antes de estrellarse contra los fragmentos más grandes de la luna. El camino que Aarón eligió era estrecho, preciso y peligroso, pero los mantuvo por delante de sus perseguidores. Lura observaba en silencio, con un brillo firme. Había visto a muchos líderes, comandantes y generales en su larga vida. Sin embargo, se maravilló de cómo un joven humano, sin entrenamiento en batalla, podía ver lo que incluso las tripulaciones experimentadas pasaban por alto. Los ojos de Aarón percibían patrones. Su mente conectaba pequeños detalles y su valentía infundía esperanza a otros. Los minutos parecían horas mientras navegaban por el laberinto de piedra. La flota pirata disminuía tras ellos. Una a una, las naves reducían la velocidad o se estrellaban. La tripulación comenzó a susurrar palabras de asombro. Habían seguido a un humano a través del peligro y habían vivido para contarlo. Finalmente, llegaron al espacio abierto más allá de la luna rota. Las estrellas se extendían amplias y tranquilas, un azul suave tras el caos de las rocas rojas iluminadas. El mineral robado brillaba tenuemente en la bodega de su nave. El alivio inundó a la tripulación. Laura se acercó a Aarón. Su alta figura brillaba en la tenue luz del puente. «Has hecho lo que pocos podrían», dijo con voz tranquila pero llena de significado. «Viste lo que otros pasaron por alto, actuaste sin miedo y nos guiaste con seguridad. Esta es la fuerza de la humanidad». Aarón negó con la cabeza,
aún procesando la información. Solo intentaba pensar con claridad. No sabía si funcionaría. Laura sonrió levemente. El brillo de su piel latía suavemente. Funcionó porque confiabas en tus ojos y en tu mente. Actuabas cuando otros dudaban. Por eso los humanos son valiosos entre las estrellas, no por sus armas ni su número, sino por su perspicacia y valentía. La tripulación se reunió a su alrededor. Sus rostros ya no reflejaban dudas. Miraron a Aarón con respeto, comprendiendo que un humano los había guiado a través del peligro y les había traído el éxito. Incluso aquellos que habían dudado de él ahora se inclinaron levemente en señal de reconocimiento. Cuando regresaron a la estación comercial, el consejo se reunió de inmediato. Enviados y líderes llenaron la cámara, ansiosos por conocer el resultado. Aarón y Lura entraron con el mineral recuperado. El líder del consejo, un ser de alas anchas, asintió con aprobación. Has tenido éxito donde muchos temían el fracaso, dijo. El humano ha demostrado ser extraordinario. Tienes mi respeto en el consejo. Laura dio un paso al frente. Su resplandor brillaba con más fuerza que nunca. El humano nos ha demostrado que el espíritu de su pueblo no se mide por tamaño, tecnología ni fuerza. La perspicacia, el coraje y la claridad son su verdadera fuerza. Hoy, la humanidad se ganó la confianza no por exigencia, sino por acción. Aarón sintió calor en el pecho, una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había buscado reconocimiento. Su deber había comenzado como una pequeña tarea: guiar a los enviados y registrar información. Sin embargo, un solo comentario honesto y el coraje de pensar con claridad habían tendido puentes entre mundos. Los rumores se extendieron por toda la estación y más allá. A través de las estrellas, la noticia del asistente humano que dirigió a una tripulación mixta para recuperar el mineral robado corrió veloz. Los humanos ahora eran conocidos como seres que veían verdades ocultas, actuaban con coraje y traían esperanza en tiempos de caos. Más tarde, cuando la estación se quedó en silencio, Aarón encontró a Lura cerca de la misma ventana donde habían hablado por primera vez. Ella miró hacia las estrellas y él estaba a su lado. Cambiaste más que esta misión, dijo en voz baja. Cambiaste la forma en que muchos ven a los humanos. Recordarán este día durante generaciones. Arín negó con la cabeza, dibujando una pequeña sonrisa. Solo hablé con honestidad e intenté pensar con cuidado. Basta, respondió Lura. A veces, la honestidad y la reflexión cuidadosa son más poderosas que la flota más poderosa o el arma más grande. Eso es lo que hace a tu gente extraordinaria. Arín miró las estrellas, sintiendo una conexión inexplicable. Se había formado un vínculo no solo entre él y Lura, sino también entre los de su especie y otros en toda la galaxia. Entonces comprendió que incluso las palabras más pequeñas, las acciones más simples, podían moldear el futuro. La estación inferior continuaba su ritmo de comercio y deber, pero el lugar de la humanidad en la galaxia había cambiado. Arín había descubierto que el coraje se presentaba de muchas maneras, y que el reconocimiento a menudo llegaba a quienes veían con claridad y actuaban con honestidad. Su viaje había comenzado con un comentario accidental, pero terminó con confianza, respeto y un legado que resonaría en las estrellas. Y para Aarón, el asistente humano, las estrellas ya no eran solo luces lejanas. Eran caminos de oportunidades, esperando a aquellos que se atrevieran a ver, a pensar y a actuar.